Bueno, vamos a empezar la segunda unidad de electrónica básica. Vamos a seguir como siempre el apunte este. Bueno, en esta unidad vamos a empezar a ver aplicaciones con diodos. Ya no vamos a detenernos tanto en el funcionamiento, en la parte física del diodo, sino directamente tratarlo como un dispositivo que tiene ciertas características que estudiamos en la unidad anterior. Bueno, vamos a arrancar con un circuito simple, un circuito de un diodo en serie con una resistencia y una batería. Bien, en principio, así como está polarizado el diodo, va a permitir un pasaje de corriente que va a estar limitado por esta resistencia. El diodo, para que, como sabemos, que permita el pasaje de corriente, vamos a necesitar polarizarlo en directa, es decir, que el ánodo, o sea, este lado del diodo, sea más positivo que el cátodo. Bueno, y de esta manera podemos ver que es así. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero yo tengo conectado el ánodo al borne positivo de la batería y el cátodo, a través de una resistencia, está conectado al borne negativo. Podría también estar la resistencia en este lugar y el diodo acá, y digamos, si tiene este sentido, también estaría conectado en directa. Eso no cambiaría mucho las cosas. Otra manera, digamos, es ver y pensar que en la ley de Kirchhoff de las tensiones, y si yo veo que entre este punto y este punto tengo una tensión E con esta polaridad, según Kirchhoff, esa tensión se va a repartir un poco acá y otro poco acá, y va a tener esta polaridad, porque la suma de las dos va a tener que ser igual a la batería. Entonces, sin, digamos, conocer muchos detalles sobre cuánto cae acá y cuánto cae acá, yo puedo concluir que acá va a caer una fracción de esta tensión y va a tener este sentido, o sea, va a estar más positivo acá que acá, y eso me va a hacer concluir de que es posible, muy posible, que por acá circule una corriente en una corriente directa, ¿no? Una corriente apreciable en este circuito. Y esa corriente, como esto es un circuito serie, va a ser la misma. La corriente del diodo va a ser la misma que atraviesa la resistencia y la misma que atraviesa o que entrega la batería. Esto no se confunda con esto. Recuerden que esto es únicamente una referencia, no es que viene corriente para acá abajo, es nada más que una referencia. Bueno, ahora hagamos un ejercicio conceptual. Sería esto. No es que cada vez que yo analizo un circuito de este tipo con un diodo voy a tener que hacer esto, pero conceptualmente es muy interesante, y también es la base para un poquito más adelante, cuando veamos transitores, vamos a ver algo parecido. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, entonces lo primero que hago es tomo o le doy nombre a los ejes, y este va a ser un eje de tensión, de voltaje, ¿no?, que va a representar el voltaje sobre el diodo, V sub D, y este eje va a ser el eje de corriente. Bueno, entonces con estos dos ejes yo puedo trazar la curva del diodo que habíamos visto, que se basa en la ecuación de Joule, que es una exponencial. La parte en este cuadrante únicamente la dibujo. Acá recuerden que va a estar muy pegado. Si yo quiero dibujar este cuadrante que no está dibujado, va a estar muy pegado al 0, pero va a ser negativo. O sea, ¿qué significa que sea negativo? Bueno, que la corriente va a tener otro sentido, y esta va a ser la corriente en inversa. Si esta que está acá es positiva y está para allá, yo si dibujo esta parte de acá, va a ser negativa. Va a estar tan pegada al 0 que ni siquiera la vamos a ver, pero va a ser negativa. O sea, quiere decir que la corriente va a ir para el otro lado, y es la corriente en inversa. Eso cuando
cuando corresponda a una polarización en inverso, ¿no? Acá no. Bien, pero entonces volvamos a este cuadrante. Vamos a imaginar que conozco yo la característica del diodo en este cuadrante y bueno, la dibujo. Bien, si yo logro medir la corriente por algún medio, puedo buscarla acá en este eje, ir hasta la curva, cortar la curva y bajar y ver cuál va a ser el valor de tensión. Bien, esto es el valor de umbral, por lo general. Le doy un valor de 0,7 a los fines prácticos para un diodo de silicio. Y siempre que circule corriente dentro de los límites para el cual fue construido el diodo, este valor va a rondar en 0,7. Pero bueno, sigamos a ver qué es esto, qué es esta línea, esta recta acá. Bien, entonces esta recta va a representar la resistencia, digamos, cómo se relaciona la corriente y la tensión sobre la resistencia. ¿Por qué tiene forma de recta? Bueno, porque yo puedo plantear una ecuación, que es esta acá, de la corriente de la resistencia, la corriente que pasa a través de la resistencia, que a su vez también va a ser igual a la corriente que atraviesa el diodo, por lo que dije recién, ¿no? Porque es un circuito serie. Bueno, pero ¿cómo hago para llegar a esta ecuación? Bueno, simplemente la ley de Ohm. Fíjese que acá en el denominador es E menos BD, las dos son tensiones, entonces esto en definitiva es un valor de tensión, sobre R, y B sobre R, según Ohm, es corriente, es correcto, o sea, esto está bien. Ahora, ¿por qué puse E menos BD? Bueno, esto está basado en Kirchhoff, en la ley de voltajes de Kirchhoff. Porque esto que está acá es B sub R, es la tensión acá. ¿Por qué la tensión acá? Bueno, porque según Kirchhoff la sumatoria de todas las tensiones que me encuentro en una malla cerrada va a ser igual a 0. Entonces E menos BD menos BR va a ser igual a 0. Y si yo despejo BR de esa ecuación, voy a encontrar que BR va a ser igual a esto menos esto. Eso en forma matemática. Y si no, rápidamente yo puedo ver que entre este punto y este, que va a ser lo mismo que acá, por supuesto, la tensión que va a haber ahí va a ser esta, que es positiva para allá, igual que esta, menos esta que está acá. Y esta tensión que está acá es B sub D. Entonces BR va a ser igual a E menos B sub D, que es el cociente que está acá. Bueno, ahora lo que hago es acomodar un poco esto, hago la distributiva, en realidad divido E y BD, sí, la distributiva sería E y BD lo divido por R, y me queda E sobre R menos BD sobre R igual a ID. Si yo lo acomodo un poquito y pongo primero menos BD sobre R más E sobre R igual a ID, fíjese que es muy parecido a esto. El M sería menos, en realidad sin el signo, es BD sobre R por X, y X va a ser B sub D. Vamos de vuelta porque me parece que la pifié acá. Todo este término de acá es igual a BD sobre R. Bien, entonces para que todo esto sea igual a BD sobre R y la variable independiente que es X es BD, entonces M es 1 sobre R. Ahora sí, M es únicamente 1 sobre R. Y K va a ser igual a E sobre R. Les voy a poner una foto de esto, porque así en el aire hasta yo me confundí. Ahora le pongo una foto. Bueno, acá estamos de vuelta. Lo que les decía. A ver si puedo poner las dos cosas a la vez. No. Recuerden esto.
Y recuerden esta ecuación de la recta. Entonces, si yo reacomodo un poco, menos BD sobre R más E sobre R va a ser igual a esto más esto. Esto va a ser M y esto va a ser X, la variable independiente. Y esto va a ser Y, ¿no? Entonces esto es la ecuación de una recta. Bien, entonces esa ecuación donde la variable independiente va a ser B sub D y la variable dependiente o el eje Y va a ser la corriente por la corriente que atraviesa la resistencia, que va a ser igual a la corriente que atraviesa el diodo por ser un circuito serie. Esa ecuación yo la puedo representar en el mismo par de ejes que representé al diodo, ¿no? Y bueno, y como toda recta yo necesito dos puntos para trazarlo. Digo, bueno, ¿a dónde corta el eje Y? Bueno, hago X igual a 0 o B sub D igual a 0. Entonces si todo esto es igual a 0, Y es igual a K, por lo tanto este eje va a ser igual a E sobre R. Va a ser a esto que está acá. Bien, entonces marco este punto que está acá. Y este que está acá, lo hago haciendo, o sea, igualando todo esto a 0. Si yo igualo todo eso a 0, voy a llegar a la conclusión de que este punto va a ser igual a E. Si todo esto es igual a 0, todo esto es igual a todo esto. Simplifico las R y me queda BD igual a E. Bueno, entonces ahí trazo la recta entre estos dos puntos. Y la recta va a cortar a la curva del diodo en un solo punto. Y ese solo punto va a tener dimensiones de corriente, que por supuesto va a coincidir con la corriente que atraviesa la resistencia y la corriente que atraviesa el diodo. Y si me voy hacia el eje de la variable independiente, voy a encontrar un valor de tensión, para lo cual va a ocurrir eso, que va a ser el valor de la caída del diodo, o el valor que tiene de tensión el diodo para que dentro de este circuito. Bueno, y justamente esto que yo le quería mostrar acá es una forma de resolver este circuito, porque fíjense que si yo ya tengo B sub D, tengo la corriente, y después si tengo la corriente por ley de Ohm también tengo B sub R, o directamente ahí le saco B sub D y ya tengo B sub R, y tengo todos los parámetros de este circuito súper simple. Bien, pero bueno, esta no es la forma práctica de resolver este tipo de circuitos, ya la vamos a ver, pero hay que saberlo porque hay mucha información acá, fíjese todo lo que hablamos en un ratito. Bien, este punto se lo conoce como punto de reposo o punto de polarización. Y veamos algo interesante que surge de analizar esto. Nosotros vimos que la característica del diodo se corre si por ejemplo hay variaciones de temperatura. Entonces yo acá puedo intuir que este circuito va a cambiar el valor de la corriente y el valor de B sub D si hay un aumento o una disminución de temperatura, porque esta curva se va a ir para allá o se va a ir para acá y va a cortar más arriba o más abajo. Por lo tanto, también es bueno analizarlo de esa manera. Y también puedo ver qué es lo que pasa si yo varío la resistencia. Intuitivamente ustedes ya podrían responder a esta pregunta. Yo sí pregunto, ¿qué pasa si yo disminuyo R con la corriente? Bueno, si yo hago R más chico, va a haber menor oposición, entonces la corriente va a aumentar. Esa sería la respuesta. Y esto también lo veo acá. Fíjense, este punto, si yo toco R, ¿qué pasa con la recta negra? Acá no se mueve porque esto depende únicamente del valor de la batería. Si yo a R lo hago más chiquito, este número se va a hacer más grande y este punto se va a correr más para arriba, manteniéndose este fijo. Entonces yo vuelvo a trazar la recta, va a coincidir el punto Q en un valor, va a coincidir la recta con la característica del diodo en un valor más alto. Y llegamos a la misma conclusión. Que si yo disminuyo la resistencia, aumenta la corriente. Y viceversa, ¿no? También, si yo aumento el valor de la batería,
va a aumentar la corriente. Eso es también intuitivamente, yo me doy cuenta mirando el circuito. Y acá, mirando esto que se llama recta de carga, ¿qué pasa si yo aumento E? Bueno, si yo aumento E, este punto se va a correr para allá. Y esto se va a correr para arriba. Por lo tanto, estoy otra vez en la condición de que aumenta la corriente. Y viceversa si disminuyo. Bueno, ahora acá tienen un ejercicio. Este no hace falta que me lo envíen, pero háganlo. Es exactamente lo mismo que estuvimos viendo hace un ratito, nada más que acá hay números. Y bueno, van a tener que averiguar el valor de B sub D, la corriente, por el diodo, y el valor de tensión. Por más que a ustedes les parezca muy simple, háganlo, porque todo esto siempre después se empieza a complicar. Lo que le digo siempre, ¿no? Y hay que saber hacer de lo más básico para estar preparado para lo más difícil que viene. Bueno, ahora, ¿cómo resolvemos circuitos en forma práctica sin hacer todo esto que está acá? Bueno, para eso voy a necesitar un modelo que ya vimos también en el video anterior, que es el modelo aproximado del diodo. Vamos a repasarlo un poco. Bueno, este modelo del diodo es tomar la característica del primer cuadrante, en realidad también del otro, la real, y decir que no es exponencial, sino que tiene esta forma, ¿no? Que a partir de un valor de umbral, el diodo permite el pasaje de la corriente en directa en forma ilimitada. Lo único que va a limitar la corriente va a ser el propio circuito. Eso con tensión en directa. Y con tensión en inversa no hay absolutamente nada de corriente. Nosotros sabemos que está la corriente de saturación en inversa, pero con este modelo lo que aceptamos es esto. Bien, y esto funcionaría similar a una llave, ¿no? Cuando el diodo tiene tensión directa que supera ese umbral, es similar a que una llave eléctrica, ¿no?, esté cerrada, y cuando tiene una tensión aplicada que sea menor al umbral o directamente en inversa, es equivalente a un circuito abierto o la llave abierta. Bien, también lo puedo representar cuando está en directa como algo que indique que hay ahí una caída de tensión, ¿no? O algo que me diga que ahí hay, cuando eso está en directa y superando el umbral, hay 0,7 volt. Acá se elige poner el símbolo de una batería, pero esto no hay que confundir con una batería real, porque el diodo no es que va a entregar energía. Pero lo puedo simbolizar como que en el lugar donde está el diodo, yo puedo reemplazarlo por algo que tiene un potencial de 0,7 volt, con este sentido. Y cuando está en inversa, yo lo puedo reemplazar el diodo por un circuito abierto. Bien, bueno, acá van a encontrar, acá dice que para 0,7 volts para los diodos de silicio, 0,3 para los diodos de germanio y 1,2 volt para el arseniuro de galio. Estos son los diodos LED. Vamos a hacer algún ejemplo con un LED. Un LED es un diodo que emite luz, también tiene es un diodo, o sea, tiene la misma característica que lo que venimos estudiando hasta ahora, nada más que cuando está en directa y se supera la tensión de umbral, genera luz. Bueno, bien, entonces con este modelo vamos a empezar a resolver circuitos. Bueno, veamos que el circuito es el mismo que el que estamos trabajando desde que arrancamos el video, pero ahora no vamos a usar el método de la recta de carga, ni el gráfico, ni nada de eso. Vamos a usar el modelo aproximado del diodo. Entonces, por lo que vimos recién, este diodo puede llegar a tener una... Digo puede porque ahora les voy a plantear un caso donde en principio ustedes dirían sí, está polarizado en directa, pero si yo lo complico un poquito, no va a circular muy poquita tensión.
Perdón, muy poquita corriente. Ya ahora en un ratito lo voy a ver. Pero primero veamos la cosa más simple. Bien, entonces, yo lo miro y digo, sí, esto está en directa. Bueno, entonces, como el diodo está en directa, está polarizado en directa, esto va a empezar a circular corriente. Eh, Esto es suficiente como para que acá caigan 0,7 porque es de silicio y el resto caiga acá. O sea que esta tensión se reparta un poco acá y un poco acá. Ese poco acá es 0,7 volt. Entonces puedo reemplazar directamente al diodo por algo, por ejemplo, como hemos visto en el modelo aproximado, por algo que tiene 0,7 volt y que permite el pasaje de corriente sin límite. Entonces el circuito se transforma en esto. Y ya al tener este valor y al tener esto, ya puedo directamente sacar la corriente, que es lo que me interesa, ¿no? Y la tensión por acá, que la puedo sacar por Kirchhoff o conociendo R por ley de Ohm y por R. Entonces ya con esto se transforma en algo súper fácil de resolver. Primero, esto significa que B sub D va a ser igual a la tensión de umbral, que va a depender del tipo de diodo. Tensión de umbral o voltaje encendido, ¿no? 0,7 para silicio. Bueno, después, si yo quiero saber cuánto vale B sub R, bueno, aplico Kirchhoff acá y digo que la tensión acá va a ser esta menos esta, o sea, E menos 0,7. Y después la corriente, ya sea por el diodo o la corriente por la resistencia o la corriente de circuito, porque un circuito serie, que son todas iguales, va a ser igual a B sobre R, que es la única manera que tengo yo, ¿no?, de calcular el valor de corriente. Porque nuestro modelo dice que por acá, al haber superado 0,7, la corriente tiene posibilidades sin límite de crecer. Yo no puedo, ¿a qué me refiero con eso? Que yo no puedo, digamos, si acá por ejemplo con la característica real del diodo, si yo conozco esto, me voy hasta acá y corto la línea azul y puedo sacar la corriente. Pero como mi modelo no es muy aproximado, no me permite hacer eso. Entonces lo único dato que yo tengo es que si circula corriente hay 0,7 volt. Bueno, entonces con eso yo no tengo otra manera que no sea esta de calcular la corriente. Y además es la más fácil, ¿no? B sobre R. Lo tengo que hacer así. La corriente de este circuito es B sobre R, que es la corriente de la resistencia que coincide con la corriente del circuito. Bien, esto es para el diodo conectado en directo. Bien, si el diodo está conectado de esta manera, va a estar polarizado en inversa, porque bueno, acá la tensión también se va a repartir, un poco acá y otro poco acá. Pero por más que yo no sepa cuánto se va a repartir acá, que en realidad ahora enseguida van a ver que ya tienen información como para saber cuánto va a ir acá, pero en un principio mirándolo así digo, bueno, acá va a ser positivo y acá va a ser negativo, y eso justamente es la condición de diodo en inversa, y diodo en inversa es sinónimo de que no hay pasaje de corriente, excepto la corriente de saturación en inversa, que es una corriente despreciable, ¿no? Bueno, entonces yo puedo adelantarme y decir esto está en inversa, está polarizado en inversa, no va a haber circulación de corriente. Hago uso del modelo aproximado y digo, bueno, si esto está en inversa, circuito abierto. Lo reemplazo por un circuito abierto o mentalmente me imagino esto, que donde está el diodo no hay nada. Entonces, obviamente, si hay un circuito abierto, la corriente va a ser cero o prácticamente cero. Va a dar la pequeña corriente esta que va siempre de positivo hacia negativo de la batería de la corriente, ¿no? Pero va a atravesar el diodo de una manera que yo sé que la corriente de saturación en inversa, despreciable, prácticamente cero. Bueno, pero hago caso del modelo que estoy usando, ¿no? Entonces circuito totalmente abierto, corriente cero. Acá es evidente, o más o menos, ahora vamos a ver cómo fundamento esto,
pero que si acá hay un circuito abierto, la tensión que hay acá, la diferencia potencial que hay acá, va a tener este sentido y va a ser igual al valor de la batería. Bueno, ¿por qué va a ser igual al valor de la batería? Bueno, esto lo puedo pensar de la siguiente manera. En principio esto está conectado al borne positivo, o sea que esto va a tener el mismo potencial que acá, que el positivo de la batería. Pero la cosa se complica un poco de este lado, ¿no? Porque tengo esto acá que me molesta. Bueno, pero esta resistencia, yo sé por ley de Ohm que esta V sub R va a ser igual a la corriente por R. Entonces V sub R va a ser igual a la corriente por R. Ahora, si yo sé que la corriente es 0, porque la corriente por acá va a ser 0, entonces I por R me va a dar 0. Entonces V sub R, que es la caída sobre la resistencia, va a ser 0. Y si la caída o la diferencia potencial es 0, quiere decir que en este borne va a haber la misma tensión que acá, exactamente la misma, y por lo tanto la misma que acá. Y puedo concluir entonces que el diodo, acá imagínense el diodo, ¿no?, que está conectado de esta forma, cuando está conectado en inversa va a tener de este lado conectado el borne positivo de la batería, y de este lado va a tener conectado, bueno, la resistencia, pero el valor de tensión que va a tener acá va a ser igual que este. Por lo tanto, acá va a valer E, o la tensión de la batería. Y en estos casos hay que tener cuidado entonces cuánto es la máxima tensión de pico inverso, o la máxima tensión en inversa o en reversa. Recuerden ese parámetro de la hoja de datos que puede soportar el diodo, porque esta es la peor condición. Cuando está así en inversa, en este tipo de circuito, acá soporta toda la tensión de la batería. Y si esto es mayor que lo que dice la hoja de datos, se va a quemar el diodo. Bien, vamos de vuelta. Entonces, ¿por qué yo concluyo que acá tiene este potencial y con este sentido? Bueno, porque del lado positivo está conectado a la batería. Y del lado negativo tiene la misma tensión que de este lado. Porque al circular 0 amperes por acá, la caída va a ser 0. Y eso implica que este borne va a tener la misma tensión, el mismo potencial que este. Y este va a ser igual a este porque está conectado a través de un cable. Por lo tanto, esto se va a replicar acá arriba. Entonces ya tengo el positivo y el negativo, que va a ser igual a E. Bien, eso sería la forma más didáctica por ahí de entenderlo. Y si no, por Kirchhoff. ¿Y Kirchhoff qué dice? Que esto va a ser igual a la suma de esto más esto. Y si esto vale 0, la suma, para que se cumpla Kirchhoff, yo tengo que asignarle el mismo valor que acá. Este sería otro, pero es más rebuscado porque, bueno, me voy a acordar de Kirchhoff y todo eso. Bueno, la estoy haciendo ultra simple. Estas cosas después ni lo piensan, lo miran y ya se dan cuenta, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Ahora vienen muchos ejercicios. Voy a hacer algunos, otros los voy a explicar un poquito, pero esto sí, les voy a pedir que a partir de acá, o al menos les voy a ir diciendo estos y estos que siguen, háganlos también igual que la otra materia, teoría de circuito. Para el que no esté en teoría de circuito, lo que les estaba pidiendo es que lo hagan en un papel, en una carpeta, le saquen una foto y a esa foto la suban a una carpeta compartida, puede ser Google Drive o Dropbox, y me pasan el link. Entonces en esa carpeta van poniendo todo, y bueno, yo los voy a ir mirando. Es una condición para aprobar la materia, ¿no?, que tengan hecho las cosas que yo les voy pidiendo. Los resultados están, y el paso a paso de todo esto está en el libro, o sea que ustedes tienen ese mecanismo para ver si está bien o está mal lo hicieron. Pero por supuesto que me pueden, si ustedes se traban y no entienden el libro, me pueden preguntar. Me pueden preguntar y yo les respondo, como le he dicho en otro video, les respondo en forma privada a ustedes, y si no, si veo que hay muchas dudas, hago un video especial para explicar, digamos, ese tema. Eso no hay ningún problema.
se lo vamos haciendo. Bueno, arranquemos. A ver cuánto vamos. Bueno, ya vamos media hora. Pero me parece que no, en esta materia no voy a poder cumplir eso de que los videos duren media hora, porque es todo mucho más lento. Pero bueno, no importa. Paciencia. Yo sé que aburre estar mirando un video, pero bueno, no nos queda otra. Bien, hagamos entonces el primero. Yo voy parando también a veces porque me canso de hablar tanto. Así que en un ratito ya vengo. Bueno, me acordé que no les expliqué esa condición que les dije media rebuscada de que por más que el diodo esté conectado en directa y demás, puede pasar que no tenga 0,7 volt de caída, porque justamente la corriente va a ser tan baja que va a hacer que esos 0,7 volt no aparezcan. Vamos a ir viéndolo de a poco eso. No importa si hace muy largo el video, en todo caso después hago otro. Bueno, esto que ven acá es el TINA, que es un simulador de circuito que está muy bueno, que vamos a usarlo bastante. Yo ahora, la idea no es enseñar ahora TINA, sino simular esa condición. Más adelante les voy a explicar bien cómo se usa, pero igualmente presten atención ahora a lo que voy haciendo, que van a ver que es muy simple también de usarlo. Yo voy a dibujar un circuito del que estamos hablando, ¿no? Pongo una batería, lo voy pinchando y sacando de acá arriba, nada más. Le pongo una resistencia acá. Me voy a bueno, traigo la tierra, la referencia de tierra que tiene que estar sí o sí. Me falta el diodo. Semiconductores, elijo un diodo genérico. Con el signo más del teclado lo voy girando. Vamos a hacerlo igual que como estamos viendo. Ahí y ahí. Bueno, este ya, porque yo hace un ratito lo configuré, está en 1N4007, pero si no es el que digo que yo quiero, le doy doble clic, aparece esto, toco acá. Bueno, y acá le tengo una lista enorme de diodos. Elijo uno, por ejemplo, el 1N4007. En este caso, cualquiera me sirve. Bueno, a la batería le doy, no sé, 12 volt. Ahí está, 12 volt. Conecto. Apenas yo toco acá, aparece el simbolito este del lápiz. Dibujo el circuito. Esto es muy intuitivo, muy fácil. Lo dibujo. Tac. Y conecto esto con esto. Bueno, entonces yo quiero medir todo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces pongo un medidor de tensión acá, le pongo esta patita acá y vamos a dejarlo mejor ahí, y esta patita acá, ahí, para ver la tensión que hay arriba del diodo. Esto lo podría haber hecho así, ¿no? Borro esto para que quede mejor. Ahí, tac acá y tac acá. Bueno, y acá puedo poner otro exactamente igual que este y conectarlo igual, pero en paralelo a la resistencia. Pero para aprovechar y enseñarles otra cosa, lo que voy a hacer es mostrarles cómo usar esto. Esto es una medición de tensión también, que yo quiero ver qué tensión hay en ese punto, y acá aparece, está bueno este concepto de tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que mida este instrumento, este es un instrumento, digamos, virtual obviamente, todo lo que mida esto, que es de un solo punto, va a estar referido, mide tensiones, ¿no? Todas las tensiones que mida esto, que es de un solo punto, va a estar referido acá. ¿Qué quiere decir? Que esto, cuando yo pongo algo, por ejemplo acá o en cualquier lugar que yo quiera, va a ser equivalente a hacer esto, a poner algo que tenga dos terminales, pero el otro siempre va a estar enganchado a tierra, siempre, va a ser equivalente a eso. Pero yo me evito todo esto poniendo un solo instrumento virtual. Pero siempre tengo que tener en cuenta que cuando hago eso, la pata negativa del voltímetro siempre va a estar a tierra.
Y hay casos que, por ejemplo, acá no lo podría haber usado. Bueno, borro esto que no lo vamos a usar. Listo, entonces el circuito ahí está en condiciones... Ah, no, nos falta medir corriente. Vamos a poner esto que es un amperímetro. Lo voy a apuntar para allá. Borro este cable. Y como saben, los amperímetros van siempre en serie. Tengo que cortar el circuito para poner un amperímetro. Y los medidores de voltaje van siempre en paralelo. Bien, entonces hago eso y completo el circuito. Esto obviamente lo puedo poner en cualquier parte del circuito mientras esté en serie y siempre va a ser lo mismo por justamente esa condición de que la corriente serie en un circuito, la corriente en un circuito serie es siempre la misma. Bueno, bien, ¿qué hago ahora? Bueno, quiero ver valores, quiero ver qué corriente hay acá, qué tensión hay acá respecto de tierra y qué tensión hay sobre el diodo. Esto va a tener que tener un valor muy parecido a 0,7. Puede ser que no dé, no sé lo que da porque no le di a la simulación, pero puede ser que no dé 0,7, pero tiene que estar muy cercano. Bueno, veamos entonces. Análisis de DC, que quiere decir de corriente directa, corriente continua. Y acá le damos calcular los voltajes de ambos nodos. Bueno, resultados. Tensión 0, esto es casi 0,7, ¿no? Son 696 milivolts, que es equivalente a 0,696 volt. Bien, obviamente positivos para este lado, porque esto me lo indica el medidor. Coincide con lo que esperábamos, porque está en directa. Hay una circulación de corriente de 11 miliamperes. Que este valor tiene que ser igual al valor de tensión que hay acá sobre esta resistencia dividido la resistencia, lo cual es así. ¿Por qué? Porque el valor de acá me dice que hay 11,3 volts entre este punto y este punto, que es equivalente a la tensión que hay entre los sobre la resistencia, porque la caída acá en el amperímetro es 0, es despreciable. Entonces, estos 11 están entre este punto y este punto, que es igual a que este punto y este punto. 11,3 volt dividido 1000, 11,3 miliamperes. Y este 11,3 es igual al valor de la batería menos la tensión en el diodo, en la tensión de umbral del diodo, que era lo que venimos haciendo en los ejercicios. Bien, acá vemos que cierra todo, está todo perfecto, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo acá, vamos a poner cancelar, le pongo un valor muy grande, le pongo, no sé, 10 megohm, la M mayúscula quiere decir megas. Bueno, yo lo miro a esto y digo, nada, sí, está todo bien, todo igual, acá va a caer 0,7 y acá va a circular una corriente. La corriente va a ser esto menos 0,7 dividido 10 megohm. Bueno, veamos, yo lo voy a hacer en la calculadora. 12 menos 0,7, 12 menos 0,7, que es la tensión que va a haber acá, que son 11,3 volts, dividido 10 megas, que es un valor enorme, me da 1 microampere. Bueno, con ese valor de corriente dudo que acá hayan 0,6 volts. Vamos a ver qué es lo que dice la simulación. Espero que coincida, porque ya llevo como 40 minutos de video, pero va a coincidir. Bien, 300. Y esto ya es raro, porque habíamos dicho siempre 0,7. Bueno, esto era lo que yo quería, que esta situación en la que quería generar. Y ahora voy a pasar a explicar por qué pasa esto y por qué no hay que confiarse tanto en eso que decíamos de que si esto está conectado así, siempre va a haber 0,7. Bueno, siempre va a haber 0,7 si yo hago caso siempre del modelo. Pongo cancelar. Del modelo este que estamos usando acá. ¿Por qué? Porque este modelo me dice, mientras haya un poquito de corriente, vamos a acercarlo, mientras haya, no sé, casi 0 de corriente, acá va a haber siempre 0,7. Lo cual no es correcto, o sea, no es real. Esto es un modelo aproximado. ¿Por qué? Porque acá vimos en el circuito, ¿dónde está? Tina, acá, que
la corriente es casi 0 y acá no hay 0,7. Acá hay algo algo que está mal. Bueno, lo que está mal es usar en este caso el modelo aproximado del diodo. Yo acá tendría que usar el modelo, casi diría el modelo real o la característica real. Vamos otra vez al apunte, acá. Si yo usara algo como esto, por ejemplo, vería que, como esto no es algo abrupto, tiene una forma exponencial. Cuando yo tengo valores muy pequeñitos de corriente, o sea casi pegados a 0, cuando yo corto a la curva, voy a ver que no llega a 0,7. Va a llegar a valores menores. Por ejemplo, si esto es 0,7, acá va a ser 0,35. Y si esto es muy chiquito, bueno, va a coincidir con 300 y pico de milivolt que me da la simulación. Bueno, entonces, este modelo solo sirve cuando los valores de corriente son superiores, digamos, al miliampere, como para tener una regla práctica. ¿Y cómo sé cuándo van a ser superiores al miliampere? Porque, bueno, digo, acá si tomo 0,7 o 0,6 divido 10 megohm o divido R, y si me da cercano al miliampere, bueno, puedo decir que está bien suponer 0,7. Y si da por debajo del miliampere, ya no lo puedo resolver, porque o puedo decir que va a ser mucho menor que 0,7 y tendría que tener cuidado, digamos, en qué contexto estoy. Por lo general, los circuitos que resolvamos, el valor de resistencia va a ser acorde para que circule una corriente apreciable, pero esto que vimos y esta simulación y demás hay que tenerlo en cuenta. Bien, a lo mejor fui muy rápido, pero usted tiene la posibilidad de volver a pasar todo de vuelta, y conceptualmente esto es bueno que lo sepan, ¿no? Bien, ahora sí, retomemos para un ratito. Una cosita, estoy acá de vuelta con el TINA. Fíjese qué es lo que hice. Lo di vuelta al diodo y le volví a poner una resistencia de 1K. ¿Qué se imaginan que va a pasar acá? Bueno, acá sí, puedo usar el modelo aproximado, decir que no va a circular corriente, por lo tanto, si no circula corriente, acá tendría que caer toda la tensión de la batería, son los 12 volt. Acá tendría que haber 0 volt, o sea, esto me tendría que indicar algo muy parecido a 0, y esto me tendría que indicar algo muy parecido a 0 amperes. Bueno, veamos qué pasa. Ahí. Bien, entonces, los 12 volt están acá, el 1N4007 soporta mucho más, muchísimo más que 12 volt, por lo tanto no se va a quemar. La corriente, estos son picoamperes, es prácticamente 0. Esto no circula corriente. Esto es la corriente de saturación inversa. Y la tensión acá va a ser prácticamente 0, 415 nanovolt, 0. Bien, ahora sí. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con los ejercicios. Ejercicio 2.4 y 2.5 es resolver esto y averiguar V sub D, V sub R y la corriente a través del diodo. Y el 2.5 es hacer lo mismo, nada más que se repita con la corriente invertida. Bueno, no sé cómo interpretarlo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar vuelta a la batería. Vamos a hacer eso. Vamos a resolver el mismo ejercicio dando vuelta a la batería. Bueno, esos dos ejercicios son muy parecidos a todo lo que venimos haciendo, así que el primero directamente ya casi no necesita ninguna explicación. El segundo lo tienen que pensar un poquito. Piensen siempre cómo, si yo doy vuelta a la batería, cómo queda el diodo, si queda en inversa, si queda en directa, y utilizando el modelo aproximado lleguen a la conclusión a ver de cuánto vale V sub D y V sub R.
Así que bueno, eso nada más. Eso deberían ya poderlo hacerlo ustedes solos. Recuerden siempre, si se complica, está el libro, pero traten de no mirarlo. Hasta que, bueno, digan, no lo puedo hacer. Bueno, así que estos dos lo podrían ir haciendo. El 2.6 dice, para la configuración de diodos en serie de la figura 2.16, esto que está acá, determinar B sub D, B sub R y la corriente por el diodo. Bueno, esto también es idéntico a esto, idéntico, sacando los valores, ¿no?, de la batería y de la resistencia. Pero yo creo que necesita un poquito una explicación, si nunca han visto esta forma de dibujar un circuito, y es la siguiente. Yo acá ya me adelanté y preparé esto. Bueno, esta parte que está en azul, es exactamente lo que vimos recién, ¿no?, el ejercicio. ¿Qué significa eso? Bueno, es una forma abreviada de dibujar esto. Cuando me dicen hay 0,5 acá, yo me puedo imaginar que hay una batería, que en este caso vale 0,5, puede valer lo que sea, que está conectada de esta forma, que tiene el borne positivo a donde dice más 0,5, si diría menos 0,5 la batería estaría al revés, y el otro borne, como acá no dice más nada, el otro borne lo tengo que mandar a masa. Mandar a masa quiere decir conectarlo a la masa general, a la tierra general del circuito, o sea, conectarlo con todas las partes del circuito donde estén conectados a tierra. Por eso yo puse la línea de puntos acá, que no hace falta dibujarla, y tampoco hace falta dibujar esto, ¿no? Yo lo miro y ya me tengo que imaginar. Al principio va a costar, pero después de solo mirar algo así, ya pienso en algo como esto. Entonces esto si lo vuelvo a redibujar, es equivalente a esto, a lo que les dije, que es idéntico al primer ejercicio, y se resuelve de la misma forma. Así que bueno, esto, cada vez que vean algo así, que lo vamos a ver un montón de veces, piensen en esto que hablamos recién. Bien, igualmente, ojo acá con esto, este valor. ¿Recuerdan todo lo que vimos hace un rato? Piensen, bueno, si yo para que circule corriente por acá, corriente apreciable, ¿no?, siempre, indirecta, y como esto es de silicio, tiene que haber 0,7 volt acá. Bueno, si yo ya tengo 0,5 acá, es imposible que haya 0,7 acá. Entonces esto van a llegar a la conclusión de que la corriente va a ser 0, porque no va a alcanzar el umbral, y si no alcanza el umbral, la corriente es 0. Bueno, con esa ayudita ya lo pueden resolver. Siguiente, 2.19, figura 2.19, hace el ejemplo 2.7 que hace referencia a la figura 2.19. Bueno, determine la tensión acá, B sub O. Fíjese que acá también, esto se imaginan una batería con su otro borne a tierra, o sea, su otro borne va a estar conectado acá y va a ser un circuito cerrado. Me pide la tensión acá y la corriente por el diodo, que va a ser igual a la corriente por la resistencia. Por más que ustedes vean este cable que sigue, esta conexión que sigue, no va a haber corriente que vaya para allá, porque no hay nada acá, esto está al aire, no va a haber ninguna corriente que vaya para allá. Entonces toda la corriente del diodo va a cerrar por acá y se diría que se va a ir a tierra. Es una forma, cuando uno ya está un poco más canchero con todo esto, de decir, si se va a ir a tierra, va a entrar por el negativo de la batería, porque el negativo de la batería, acá, el negativo de la batería está acá. Entonces una forma de decir se va a tierra y se va al negativo de la batería y cierra el circuito. Bien, bueno, habiendo explicado eso, tengo que calcular esto y la corriente por acá. ¿Cómo calculo esto? Bueno, hay varias formas. Antes tengo que tener en cuenta lo siguiente. Este es el LED que yo le decía que es un diodo, que cuando circula corriente emite luz. El LED es diodo emisor de luz. Bien, funciona, es muy similar a los diodos
de propósitos generales que venimos estudiando, pero tiene la particularidad que la tensión de umbral no es 0,7 ni 0,3 como el germanio, sino que es se puede tomar próximamente 2 volt, pero acá me dice que use 1,8. Bien, entonces primero tengo que ver si están conectados en inversa o en directa, así como lo estoy mirando. Analizo primero, yo tengo 12 volt acá, entre este punto y tierra. Entonces, por Kirchhoff quiere decir que entre este punto y tierra también va a haber 12 volt, obviamente. Y esa tensión se va a repartir entre todo lo que está acá. Un poco va a caer acá y un poco va a caer acá. Sin importar mucho de cuál va a ser ese valor, esa diferencia de potencial, cómo se va a repartir, lo que me interesa son las polaridades. La resistencia va a ser más positiva de este lado que de este. Y la tensión sobre los dos diodos va a ser más positiva de este lado que de este. Y a su vez, toda esta tensión positiva que yo tengo acá arriba la puedo dividir en dos. Va a caer un poco acá y otro poco acá. Esto va a ser más positivo que esto y este punto va a ser más positivo que esto. ¿Por qué? Porque este punto es mucho más positivo que este. Entonces, siguiendo toda esa línea de razonamiento, puedo decir que sí, que los dos están conectados en directo. Esta es una resistencia relativamente baja, por lo tanto la corriente que está por acá va a ser suficiente para que alcancen el umbral los dos. Entonces lo puedo resolver como algo similar a esto. Lo único que tengo que tener en cuenta es que entre esto y esto, la caída total acá arriba va a ser no 0,6 ni tampoco 1,8, sino que va a ser la suma de los dos. 1,8 más 0,7, usemos 0,7. 1,8 más 0,7 silicio, ¿no? 1,8 más 0,7 me va a dar 2,5 volt. Entonces yo entre este punto y este punto tengo 2,5. ¿Qué quiere decir? Que esto, la tensión que va a estar acá arriba, la única manera que yo tengo de calcular la corriente va a ser sabiendo la tensión que yo tengo acá arriba, va a ser igual a E o 12, ¿recuerdan? La tensión esta va a ser igual a esto menos la caída acá. Pero ahora va a ser la caída de los dos. Entonces la tensión que va a haber acá arriba va a ser 12 menos 2,5. Y con ese valor y la ley de Ohm, o sea, 12 menos 2,5 sobre R sobre C80 me va a dar la corriente que está por acá. Entonces ahí calculo la corriente por la resistencia, que va a ser igual a la corriente del diodo, porque están conectados en serie. Y la tensión de acá, bueno, la calculo I por R o lo que dije recién, 12 menos 2,5. 12 menos todo esto me va a dar esto. Bien, otro ejercicio más empezado por lo menos. Veamos esto, ¿qué me pide? Determine la corriente por el diodo, la tensión en el diodo 2, esta tensión que está acá, y B sub O, que bueno, acá no salió dibujado, pero es la tensión que está acá. Muy parecido a esto, pero ojo que ahora tengo uno que está dado vuelta. Son los dos de silicio, pero uno está dado vuelta. O sea, uno de ellos está en inversa. Y ahí la cosa cambia. Si uno está en inversa, y utilizo el circuito aproximado, lo dibujo directamente, acá tengo que dibujar aire, un circuito abierto. Y acá por ahora no importa, porque esto ya es lo que me domina toda la respuesta. Si esto es un circuito abierto, obviamente la corriente por acá va a ser 0. Y si la corriente por acá es 0, ya puedo sacar un montón de conclusiones. Se las dejo que lo piensen. No le quiero dar mucho más pista porque está bueno que lo piensen. O sea, si la corriente por acá es 0, ¿qué tensión tengo acá? Que es lo que me piden con esta polaridad. Parecido a cuando hacíamos esto con este diodo al revés. Bien. ¿Y qué tensión va a haber acá? Si la corriente es 0. No lo piensen mirando para este lado, piénsenlo mirando en función de la corriente y la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tensión va a haber acá? Bueno, el último, esto voy a tener que hacer algún dibujito, pero
en principio me dice también calcular corriente, B1, B2 y B sub 0. Corriente, B1, B2 y B sub 0. Acá está medio complicado porque primero no veo ninguna tierra, y si no están acostumbrados, marea. Y hay, bueno, esto ya saben cómo resolverlo. Esto lo veo como una batería tierra, y esto también ya les dije como una batería tierra, pero lo voy a dibujar porque está puede confundir. Ya ven. Bueno, entonces vamos con la explicación de este último. Este circuito hay que redibujarlo en principio para poder calcular la corriente. Bueno, yo les muestro el dibujo que hice. Este es el dibujo, el circuito original, que lo que hice, le agregué las baterías acá, con la polaridad que está en el ejercicio. Y el otro borde de la batería siempre a tierra, ¿no? Porque si me dan únicamente un solo punto de tensión, lo otro va siempre a tierra. Esta, fíjense que la dibujé al revés, porque me dijeron que acá había menos 5 respecto de tierra, entonces de esta manera queda coherente con lo que está en el enunciado, ¿no? Esto tiene menos 5 respecto de tierra. Y acá hay 10 volt respecto de tierra, por lo tanto yo puedo dibujar esto. Bueno, como está esto a tierra, acá hay una conexión a través de tierra, o en realidad hay un cable que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, este punto va a ser tierra, pero es un cable. Entonces yo, en función de esto, puedo dibujar esto. Y cuando yo redibujo, veo que me quedan, si yo uno este punto con esto y redibujo, me quedan las dos baterías en serie y se suman porque tienen esta polaridad que están viendo acá. Entonces, entre este punto y este punto, sin importar la referencia, porque esto es únicamente una referencia, yo puedo decir que hay 15 volt. Y después, a los fines de calcular la corriente, que es algo que es importante por ahí en este ejercicio hacerlo de entrada, yo puedo redibujarlo a esto, puedo redibujar como esto, que lo que hice, asocié las dos resistencias en serie. Recuerden que las puedo cambiar de lugar y las puedo tomar como una sola. Entonces este ejercicio, fíjense que se transforma en esto, en el que ustedes, el más simple de todo, se transforma en esto. Bueno, pero acá hay que tener cuidado en algunas cositas. Yo con esto, lo que voy a poder calcular acá es la corriente, esta corriente que me piden acá arriba. Pero después, fíjense, vuelvo otra vez al apunte, que acá me pide esta tensión de acá. Fíjense que una vez que tengo la corriente, ya por ley de Ohm puedo sacar esta tensión de acá y por R, y esta tensión de acá y por R, porque la corriente va a ser la misma para las dos. Eso creo que está bastante obvio, ¿no? Pero piénsenlo igualmente, redibujen y demás. Pero lo que por ahí puede llegar a traer confusión es esto. B sub O, me dicen, bueno, calcule B sub O. Y recuerden que siempre que le piden una tensión en un punto, quiere decir que el otro punto que falta es tierra. Entonces ahora sí, volvamos al circuito, a este. Si acá me piden qué tensión hay acá, y es siempre respecto de tierra. Entonces, me voy a esta tierra, que es la tierra, en realidad me puedo ir a cualquiera, pero me voy a esta. Entonces me están pidiendo qué tensión hay entre este punto y este punto que está acá. Pero me lo preguntan así, sin dibujar nada. Cuando yo esté más entrenado, me doy cuenta enseguida. Si no, tengo que, en principio, dibujarlo. Y les recomiendo que lo dibujen, no solo que lo tengan en la mente, porque van a ver cuando lo empiecen a hacer que empiezan a aparecer dudas por todos lados, lo cual es lógico, ¿no? Y normal. Bueno, entonces, cuando tengan esto, van a ver que acá queda mucho más claro. Es decir, bueno, si me piden acá esto, quiere decir que yo tengo que sacar toda esta diferencia. Y para sacar toda esta diferencia, yo primero voy a tener que saber cuánto vale esta. Y bueno, y ahí sí, voy a ver que una está para un lado, la otra está para el otro, y bueno, sacaré mis conclusiones, ¿no? A esta le tengo que restar esta. O tengo que hacer alguna combinación de acá que se los dejo a ustedes para que lo piensen un poquito. Pero entonces este B sub O va a venir de este análisis. Bueno, creo que quedó encarado por lo menos. No me acuerdo cómo lo hace el libro realmente, pero debe ser algo muy parecido a esto, y si lo hace de otra manera y está mejor,
elijan la que a ustedes les parece. Si ustedes ven que hay algún error en lo que yo digo, por supuesto me avisan. No creo, porque los pasos que seguí son los correctos. Pero puede pasar, puede pasar. Yo trato de hacerlo según mi versión, que puede no coincidir con el libro, pero el resultado final obviamente tiene que coincidir. Así que bueno, el video se hizo larguísimo, 1 hora ya, así que lo vamos a dejar acá y vayan haciendo estos ejercicios, me lo van mandando, y la próxima seguimos con la otra tanda que hay en la otra hoja.